que la medicina, sobre todo la medicina occidental. Jerry, por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, doctor Yermoli. Buen día a todos. A fines del medioevo, principios del Renacimiento, empezaron a entrar en tensión dos modelos de educación, dos modelos formativos. Uno de ellos era el modelo que se traía del mundo grecorromano, grecolatino y propiamente griego sobre todo, que es un modelo que plantea la formación de los profesionales y de los ciudadanos en líneas generales, o sea, un modelo político también, en términos integrales. Es decir, la idea es que en la formación de un sujeto, sea cual sea el asunto en el cual iba a ser formado, se abordara la mayor cantidad posible de realidades del ser humano, de la sociedad, de la naturaleza, etcétera, para convertirlo justamente en una persona plena, conocedora de todos los aspectos de la vida, etcétera. Por esta misma época que mencioné antes, fines del medioevo, principios del Renacimiento, empezó a cobrar fuerza otro modelo, que es un modelo que había estado siempre muy presente en los grandes imperios esclavistas y que había empezado a desarrollarse justamente con los burgos medievales, germánicos sobre todo, que es el modelo de la especialización, que es un tipo de modelo formativo que apunta a educar, por llamarlo así, con un alto nivel de pericia al sujeto en un área específica de la vida, de la realidad, y haciendo abstracción de las otras áreas para darle justamente la mayor supuestamente excelencia posible, o pericia o eficacia dentro de ese rubro. Justamente es lo que el filósofo Karl Marx hablaba, los beneficios de la división del trabajo, ¿sí? Y lo que Platón llamaba zapatero a tus zapatos. Esta tensión entre estos dos modelos, que obviamente los dos por existir tienen sus beneficios y algunos han sido más presentes o menos presentes en distintos momentos de la humanidad, es algo que entendemos nosotros que de un modo ejemplar, modélico, convierte en tema la cuarta cátedra de medicina con este ciclo que viene desarrollando desde hace décadas, los jueves a la mañana, y que más de una vez lo he dicho, pero como quizás es probable que la mayor parte de los que estamos acá presentes es la primera vez que nos vemos este año puntualmente, más allá de que la asociación a la que pertenecemos, algunos aquí presentes, participa de este ciclo hace años. Y he dicho, digo, que en muchas ocasiones profesionales extranjeros que visitaron este ciclo como disertantes o gente a la cual yo le he hablado de este ciclo en extranjero, se pasman, se maravillan porque vienen acostumbrados en su formación académica, universitaria y profesional a el modelo más bien, ¿sí?, de especialización, ¿sí?, que tiene una serie de ventajas, no hay dudas, que es el del alto nivel de concentración y pericia en ese área en la cual uno indagó con mayor intensidad, pero también el problema, y a esto apuntaba Marx con su análisis económico y sociológico, de que por la parcelización y la parcialización del estudio se empobrece la mirada porque no se la conecta a un algo como más completo. Cuando el objeto de nuestro estudio y el objeto de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestros intereses, es un objeto de por sí complejo y abarcativo y completo, creemos que el abordaje grecolatino, griego, ¿sí?, integral, es absolutamente pertinente, y eso es algo que se ha perdido tanto y que ha recuperado la cuarta cátedra con este ciclo, que insisto es modélico y muy inusual en el mundo y muy admirado por las personas que se enteran de él. Por ello, para Cariátide, que es una asociación argentina filohelénica que este año cumple 40 años, así que cumplimos décadas al mismo tiempo que la cátedra, y esto que cumple 120 años, y esto nos alegra mucho también y nos enorgullece desde el punto de vista de la participación en el ciclo de conferencias propuesto por ella. Como es una asociación filohelénica, justamente nos interesa esta especie como de modelo griego, y por esto las 4 conferencias que este año van a ser parte del ciclo que nos interesa y del cual estamos hablando, justamente son muy diversas entre sí, no tienen, exceptuando la primera de hoy, a cargo del licenciado Andruskiewicz, presidente de Cariátide, no tienen una referencia explícita directa al tema médico, pero sí todas ellas aluden a dimensiones que creo que nos importan a todos, o nos deberían importar probablemente como seres humanos complejos, unitarios y amplios, que es de alguna manera aquello que uno está curando cuando se dedica
a la medicina o aquello con lo que está interactuando. La conferencia de hoy tiene que ver, como saben, con el juramento de Hipócrates, ¿sí? Desde la perspectiva histórico-filosófica con la que nos va a acercar a ese tema el licenciado Andruszkiewicz. La próxima conferencia del jueves que viene, que va a estar a mi cargo, va a tener que ver con el origen conjunto o común del cristianismo y a esa cosa rara que llamamos esoterismo u ocultismo occidental, ¿sí? Que tiene un origen común, histórico, helenístico específicamente, y que creo que esa identidad de orígenes permite algunas reflexiones interesantes para los procesos de curación de los que se ha encargado parcialmente esa segunda práctica. 2 semanas después, porque en el medio viene la gran semana de festejos de los 120 años de la cátedra, la profesora Nora Llamó nos va a hablar del Minotauro. Ubicarán ese monstruo mitad hombre, mitad toro, que inquietó bastante, ocupó bastante a los pensadores o mitólogos de la antigüedad, pero que particularmente importó y inquietó a muchos intelectuales argentinos. Así que ella nos va a hablar específicamente de esto, del Minotauro en la Argentina, y qué puede llegar a significar esto para nosotros. Y recién un mes después, porque vamos a aprovechar la venida de un catedrático que ha estado en 2 ocasiones acá en este ciclo, acá en Clínicas, greco-norteamericano, Greg Justanis, el 24, creo que es 25 o algo así, de octubre, jueves siempre por supuesto, nos va a hablar de los nacionalismos, el auge actual, la irrupción, la nueva o la reirrupción del nacionalismo, desde el nacionalismo griego hasta el Brexit, es el título de la conferencia, con un enfoque bastante problematizador del tema, creo yo. Así que bien, en cuanto a la conferencia de hoy, el licenciado Andruszkiewicz se ha formado en periodismo, en filosofía, en historia, y es investigador en estos 2 últimos temas particularmente, en todo lo que refiere a política internacional, desde una perspectiva histórico-filosófica y con un particular énfasis en Bizancio, este mundo que asociamos particularmente con el medioevo, y sobre todo dentro de Bizancio con 2 ejes que ha indagado particularmente en sus escritos a lo largo de infinidad de artículos en todo el mundo y conferencias en todo el mundo, que son Grecia y Rusia. Rusia es el país de origen del licenciado Andruszkiewicz, como dice su apellido. Y él participa de Cariati desde hace décadas como conferenciante y más específicamente dentro de la comisión directiva y puntualmente como presidente desde hace 15 años, y bueno, como secretario de la asociación le agradezco personalmente muchísimo que vuelva a participar de nuestro ciclo de conferencias, que conduzca la asociación como viene haciéndolo desde hace, como dije, 15 años. Y bueno, estoy seguro que vamos a pasar un buen momento, así que entonces agradezco al profesor Andruszkiewicz, a ustedes, y pido un aplauso para el conferenciante. Buen día. ¿Se oye bien? Sí. Yo antes de empezar a hablar del tema, si el profesor me permite 2 minutos, quiero decir algo. Ustedes vienen acá y después se van. Yo vengo acá casi 10 años a dar una conferencia por año y cada vez la veo más linda, y se lo agradezco, porque no es usted lo arregla bien y lindo, no para usted, para los alumnos y también para los conferenciantes. A mí me gusta dar una conferencia en un lugar lindo, no solo con una gente linda, sino con un lugar lindo. Yo di muchas conferencias en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, más de todo, y hay algunos lugares que son feos, pero este lugar es cada vez más lindo y a mí me gusta. Gracias. Muchísimas Bueno. El tema de hoy es el juramento de Hipócrates o hipocrático. Todos lo saben, lo conocen, pero no es tan fácil como parece, porque el juramento es relativamente el original griego, es breve, no llega ni la media página. Hay muchas variantes nuevas, que ninguna variante lo mejoró, algunas lo empeoraron.
Alguna la completó porque siempre hay cosas nuevas, pero básicamente la base del juramento es buena. Pero nosotros tenemos que tener una visión más amplia del problema. Porque, como dice el gran historiador inglés Toynbee, cada civilización está compuesta de varias culturas y las culturas tienen un alma. Y el alma de una cultura tiene una cosmovisión. Acá se usa poco la palabra, pero por ejemplo en la filosofía alemana se usa mucho esta palabra, Weltanschauung. Y esta cosmovisión no es un conjunto de valores, sino se trata de una escalera, de un orden de valores. Los valores siempre más o menos son, lo vivimos. Pero ¿en qué lugar están los valores? Por ejemplo, nosotros conocemos una canción de Liza Minnelli que dice money, money, money. Bueno, ahí el valor principal está arriba de todo, money. Todos tienen este valor en su escalera de valores, pero no hay que ponerlo en el primer lugar. Y esto es interesante, que también figura en el juramento de Hipócrates. Y esta cosmovisión, dentro de esta cosmovisión que es alma de una cultura, se desarrollan distintas ciencias y sobre todo la filosofía. Antes de Hipócrates, él nació en el año 460 y murió en el año 370 a.C., así que vivió justo 90 años. En esta época, en Grecia, que era la época más o menos de Pericles y también de Platón y de Aristóteles, por ejemplo, Platón murió unos 27 años después que Hipócrates. Era un periodo de florecimiento, pero también era un florecimiento que preanunciaba una crisis, y era una crisis final para la polis griega. Y Hipócrates formuló su juramento, que en realidad es un programa ético para un médico, y ético, cultural y también intelectual. Y este programa ético refleja toda la cosmovisión anterior de Grecia, que no es poca cosa, y también ya refleja la posibilidad de una decadencia y hace una especie de admonición. Ahora, ¿qué se puede decir en relación de la praxis y de la teoría médica con esta cosmovisión griega de esta época? Primero hay que decir que medicina se consideraba casi una parte de la filosofía. Todas las ciencias en realidad eran parte de filosofía. Recién se empiezan a bifurcar justo en esta época de Hipócrates, después Platón, después alguno de él, Aristóteles. En otros lados no era así. Por ejemplo, en Egipto la medicina era una parte de la actividad de los sacerdotes. En antiguo Israel también. En el Evangelio hay un lugar que dice, si se curaron de lepra, vayan al sacerdote para que él lo atestigue. Y en otro lado también era así. Pero con Hipócrates se separa la medicina como una ciencia aparte, se separa de la religión y también se separa de la filosofía, pero no se separa totalmente, porque no se hace atea, porque el juramento empieza con la evocación, Apolo el médico, y después nombra varios dioses más, y después dice, juro por Apolo el médico, varios dioses más, y después dice, y por todos los dioses. Esto no es juramento, es una introducción. Después, por ejemplo, en Israel se eliminó esto porque no pueden invocar a Apolo. Con el cristianismo también se eliminó esto. No se eliminó el juramento, pero se eliminó la invocación a los dioses. Hay otros dioses. Así que él no rompe Hipócrates con la religión.
pero se separa porque no es lo mismo ser médico que sacerdote. Esto es muy importante. Pero hay otros aspectos que son muy interesantes, que son anunciados por Platón. No se puede decir preanunciados porque Platón, como dije, murió un poco más tarde. Pero hay muchas referencias de Platón a la medicina. Sobre todo en sus cartas de Sicilia que él escribe a Atenas. Él, por ejemplo, en una carta dice que escribe a un amigo: ¿qué crees vos? ¿Cuántos años tiene que vivir normalmente un hombre? No es el promedio de la vida, porque el promedio de la vida es todos los chicos que mueren de chicos, todos que mueren en el parto. No. ¿A cuánto puede llegar? Y Platón le contesta 70 años. Y en la siguiente carta él dice: yo me equivoqué, porque era un filósofo, reconocía error. Hoy en el día, por ejemplo, nadie se quiere reconocer su error, pero esta gente era decente intelectualmente, conocía su error. Él dice 70 años está mal, 80. Y es interesante que él murió a los 80 años. Él predijo que el buen recorrido vital para una persona normal es 80 y él murió a los 70. Y Platón habla de muchas cosas interesantes. Él dice que la salud es el estado natural del hombre, que por naturaleza el hombre es sano. Si pierde la salud es que hace alguna exageración con algo. Y primera regla, él dice: no hay que exagerar con nada, ni con comida, ni con bebida, ni ninguna otra cosa. Y hay que hacer cosas que son necesarias, y él las enumera. Hay que tener una alimentación sana, y esta alimentación en Grecia en aquel momento era queso, mayormente de cabra o de oveja, aceitunas, higos, pan de trigo y pan de cebada, poca carne de oveja. Y él dice en un lugar que comer mucha carne de vaca lo tienen que hacer solo atletas, que gastan mucha fuerza. Los demás no hacen bien. Después él dice que para la salud hay que hacer gimnasia. Platón. Gimnasia, mucha gimnasia. Después dice que hay que escuchar mucha música. Mucha música. Y después dice una cosa también muy interesante. Dice educación, pedagogía. Es cuarto factor importante para la salud. Y yo pensé, ¿qué tiene que ver la pedagogía con la salud? Yo quiero aclarar, yo no soy médico, yo soy historiador. Y yo dije, no, yo estudié en Yugoslavia, pero yo nací en Yugoslavia. Me dijeron que no hay que decir Yugoslavia porque no existe, pero yo no nací en un lugar que no puedo decir, yo nací en un lugar que no existe. Yo nací en Yugoslavia, que después la destrozaron, es otro tema. Yo nací en Yugoslavia, y ahí, en la primaria, que era 4 años, siempre se hablaba de la higiene. Ya en la primaria, el primer año de primaria, el primer mes, todavía antes de escribir, se decía que hay que lavarse de la mano cuando uno viene de la calle. Las chicas nunca se deben sentar en el piso, ni tampoco en los cercos, y muchas cosas así. Y en la secundaria, que en Yugoslavia eran 8 años, hubo 2 clases de higiene, 2 años, que se estudiaban algunas enfermedades, algunas epidemias, algunas prevenciones y la manera de vivir sano. Y es así. Entonces es la buena dieta, buena gimnasia, buena música y buena pedagogía. Y entonces yo estudié en Yugoslavia. Terminé la primaria en el año 38, se pueden imaginar. Pero yo fui ahora hace 5 años a Rusia, en Moscú, y me invitaron a dar una charla en el liceo militar. En Rusia el liceo militar es lo mejor que hay, porque hay como 100 liceos en Rusia y es gratis, pero para entrar se toman 200, pero se anotan 2000.
entran los mejores. Si se estudia mal, no puede repetir ninguna materia afuera. Es una cosa así. Y es bastante de lujo, inclusive. Es militar, muy militar. Pero bastante de lujo. Y a mí me invitaron una hora antes con mi señora, aquí presente, y para almorzar junto con los alumnos y con el director y con los instructores. Y es un enorme, 500 alumnos, en cada liceo hay 500 alumnos. Hay un enorme comedor, y al entrar al comedor, yo con el director del liceo en general, hay una antesala. Y yo digo, ¿qué será esta antesala? De la mano derecha y de la mano izquierda hay 25 canillas para lavarse la mano con jabón y después enjuagarse con toalla, servilleta de papel. Y hay un suboficial en la entrada, no deja entrar el que no se lavó. Y yo tuve que lavarme las manos. Yo vine a dar la conferencia, pero me tuve que lavar las manos. Y el director se lavó las manos. Porque ellos, los directores, todo esto comen junto con los chicos, tienen una parte, pieza aparte, pero puertas abiertas. Todos nos lavamos la mano. Ellos son 500, son 10 turnos de a 20, 10 turnos de a 50, porque 25 de un lado, 25 de otro, pero son turnos de 2 minutos. En 5 minutos se llenó el comedor. Así que fíjense qué importante. Yo digo al director, digo, ¿por qué tanto para que se construya? Así que ve que la pedagogía tenía razón, Platón, que la pedagogía es importante en la salud. Enseñar algunas reglas imprescindibles para conservar la salud. Bueno, esto es la parte, digamos, descriptiva periodística, pero ahora la conclusión teórica de Platón. Después vamos a pasar a Hipócrates. Él dice que todo médico debe saber que cada fenómeno, quiere decir cada enfermedad o cada dolencia o cada problema, siempre es parte de algo mayor. Esto es regla número 1. Y regla número 2, siempre tiene una causa o varias causas. Así que un médico tiene que primero mirar qué es y ver parte de qué es. Y segundo, cuáles son las causas. Bueno, ahora vuelvo a Hipócrates. Él vivía en una isla que se llama Kos. Él nació en el año 460 a.C. y murió en 370. Así que vivió 90 años, vivió 10 años más que Platón. Su padre era médico y su abuelo también era médico. Y ahí parece que había una especie de escuela médica. Pero según lo que se puede deducir de algunos datos, esta escuela se parecía un poco a un monasterio, porque era un internado, ellos vivían ahí, también tenían que hacer ejercicio, escuchar música, hacer gimnasia, y entre la gimnasia también había algunos ejercicios militares, tenían que saber tirar de la flecha, etc., a andar a caballo. Esto en la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, era obligatorio. La gente no lo sabe, pero es así. Yo una vez lo conté en otra conferencia, que eligieron en Roma, ellos elegían cada año 10 cuéstores, que son los cargos menores de la República. Y eligieron a un cuéstor, y un cuéstor se ocupaba del fuego, otro de la policía, de los bomberos, otro de policía, y otro era tesorero. Y eligieron uno para tesorero. Y hubo protesta en el Senado. Dice, ¿qué clase de tesorero si nunca fue al ataque a caballo contra los enemigos? No puede ser tesorero, no puede ser nadie. Entonces, pobre tesorero de 30 años que recién lo eligieron, lo mandan a África, que había un único lugar donde había guerra, y con un centurión, o sea, un jefe de compañía, lo hacen un mes ir a los ataques, y cuando dicen, bueno, ahora puede ser tesorero. No sé para qué era esto así, pero así eran las cosas. Bueno, y Hipócrates, esta gente refuerza la escuela que parece ya existía con su padre. Y en esta escuela también estudiaron sus 2 hijos y su hija. Él tenía una hija,
y el marido de la hija, y este marido es el que lo hereda a él y él se hace cargo de la escuela después. Y él dice que la medicina se tiene que concentrar en averiguar qué es lo que le pasa al hombre y tratarlo bien. No hay que obligarlo a hacer cosas que él no puede hacer. Y por ejemplo, este juramento de Hipócrates, algunos comentadores actuales lo dividen en 9 puntos. Yo les voy a decir estos puntos, puede ser que de algunos me olvide, pero uno de estos puntos dice, bueno, le voy a decir los puntos. Él dice: juro por Apolo médico y tal, todos los demás médicos, que voy a obedecer, respetar y honrar a mi profesor como si fuera mi padre. Este es un derecho que también le asiste a usted. Alumno tiene que respetar al profesor. Después tiene que respetar a los demás alumnos. Y sus hijos los tiene que considerar en igualdad de condiciones con los hijos del profesor que le enseña la medicina. Y los tiene que curar gratis. Ahí viene el problema de money. Tiene que curar gratis. Quiere decir que ellos cobraban, pero siempre está en segundo plano. Esto es la primera regla. La segunda regla dice que el médico debe tratar de curarlo. Quizás no siempre puede curar, pero nunca puede hacer daño. Esto es la regla segunda, después del respeto hacia los profesores. No hacer daño, no dañarás. Curarás o no curarás, pero no dañarás. Después dice algunas cosas que hoy no todos aceptan. Dice: nunca le darás veneno a un enfermo aunque te lo pida. No hay eutanasia. Que esta eutanasia después la proclamaron y la convirtieron en ley en la Alemania de Hitler. Que a los que no sirven hay que darle veneno para que se mueran. Ahora, el médico no puede determinar quién sirve y quién no sirve y según para qué. Esto terminantemente lo prohíbe Hipócrates. Después él dice: tampoco tiene que hacer aborto, ni darle remedios a la mujer para que haga aborto. Esto hoy muchos lo discuten, pero yo le digo lo que él dijo. Después él dice: cuando entra médico en una casa, siempre tiene que entrar, en el momento que entra, pensar: yo a esta gente le tengo que traer el bien. Tiene que traerles bien y ningún mal. Y no puede propasarse ni con el enfermo, ni con el personal, ni con ningún familiar. Esto a veces sucede. Yo conozco en Chilaver, yo conocí a ahora no sé dónde está, un oculista que a algunas mujeres que eran jóvenes y lindas les revisaba los ojos haciéndole desvestir porque decía que había unos fluidos que venían del pecho directamente a los ojos. Entonces él tocaba el pecho para investigar los ojos, hasta que un día el marido de una de las enfermas así vino y le rompió la cara. Entonces él se mudó. Bueno, Hipócrates lo prohíbe. Después él dice que no hay que el médico no puede hacer lo que él no sabe bien, que no todo médico es cirujano. Si el médico no es cirujano, no debe hacer cirugía. Y él se refiere a un caso concreto que son las piedras el riñón. Está prohibido al médico cortar riñón para sacar piedras si él no es cirujano. Bueno, estas son las reglas de él, pero en definitiva es respeto a lo que enseñaron
cariño y atención gratuita a los hijos del que le enseñó, a los otros colegas médicos, y ciertas reglas frente al enfermo, que son todas reglas a favor del enfermo. Y el enfermo